La Cabina Tecnoiglesia Podcast, un podcast presentado por Shure Sound Extraordinary. El problema de esto es que si vemos a la iglesia como una empresa y que yo le voy a exigir a mis trabajadores, los estoy usando sin salario. No sé si me explico. Incluso aunque le tuviera salario a un músico, tenemos que ver la iglesia como lo es. Es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, antes de ser mi músico, si fuera mi músico, es mi oveja. Si yo soy el pastor de la manada, de todas las ovejas, los que tengo cerca deberían de ser los más importantes. Hola amigos, bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de nuestro podcast de la Cabina Tecnoiglesia. Gracias a todos los que se conectan a través de YouTube, a través también de las plataformas de podcast y por supuesto en Enlace Plus. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un episodio increíble, padrísimo. En lo personal, pues ya tengo mucho tiempo orando y pensando. Dije, voy a contactarlo para ver si podemos grabar algo. Me animé la semana pasada, le escribí y bueno, pues ya como ustedes vieron en el nombre del episodio, hoy tenemos a alguien que no necesita presentación. Tenemos a uno de los pioneros de la música de alabanza y adoración en Latinoamérica. Yo quiero, por favor, que cuando escuchen su nombre, se acuerden de la canción más icónica que tengan en su corazón de Juan Carlos Alvarado y que nos ayuden a mencionar ahí en el link que hay para comentarios cuáles son sus canciones favoritas de Juan Carlos. Y hoy tenemos precisamente en nuestro podcast a nuestro amigo Juan Carlos. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido, muy buenas tardes, días o noches. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Aquí estamos muy felices, querido Pedro. Gracias por la invitación. Gracias por tu corazón de compartir estos temas tan impresionantes y tan necesarios. Y para mí, pues es un honor el estar en tu podcast. Y oro al Señor para que Dios use este tiempo para todos aquellos que tenemos hambre y sed de lo que Dios está haciendo hoy. Amén, pues muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos se encuentra en Estados Unidos. Juan Carlos, no te dije dónde estoy yo. Bueno, estoy en México, estamos en la ciudad de León, Guanajuato, así que estamos de un lado a otro pudiendo conectarnos para platicar y bueno, pues obviamente aprender mucho acerca de este tema de los equipos de alabanza, la gente que sirve al Señor y también pues con respecto a los corazones. Ahorita al principio decía acerca de las canciones que más han marcado los corazones de los que conocemos al Señor hace ratito. Hay muchas canciones que creo que es importante recordar. Yo me acuerdo del disco de Hoy Más que Ayer y todas estas canciones de Cristo no está muerto, el que fue en vivo, que estaba ahí Roger Hodgson con ustedes, buen amigo de nosotros también, que grabaron allí en vivo, creo que fue en Guatemala, ¿no? Guatemala, qué sí. bonito disco. Y bueno, sí, es Hoy Más que Ayer, ¿verdad? Sí, exactamente. Dije, te vi cara como de duda, dije, a lo mejor no estoy diciendo el disco sí. que es, pero sí, y Aviva el Fuego también, que para mí fue un disco también que me bendijo mucho. Hay tanto que recordar y para los que no saben, bueno, Juan Carlos sigue súper vigente haciendo música, haciendo nueva música y transmitiendo en vivo todos los jueves. Platícanos antes de comenzar y entrar con respecto al tema, platícanos un poquito acerca de lo que está sucediendo, que estábamos platicando antes de grabar, que está súper interesante. Bueno, estamos desde el 2020, transmitiendo noches de adoración. Y esto surgió sencillamente de la necesidad de conectarnos de alguna manera cuando todo se encerró, todo se puso en restricciones. Pero lo que nosotros no sabíamos era que el plan del Señor era que siguiéramos con una comunidad que necesita siempre estar conectada y muchos de ellos regresar a los caminos del Señor. Así que tenemos ya más de 4 años y medio transmitiendo martes, jueves y algunos sábados desde las 10 de la noche hora de Texas, Estados Unidos, 9 de la noche hora de México.
Y ha sido una experiencia muy inusual para mí porque yo no me conectaba. Antes de eso no tenía lives. Pero surgió esto, como digo, de un pensamiento que tuvimos mi esposa y yo. Y fue algo de Dios. Tanto así que nosotros pensábamos que iba a durar 6 meses o 5 meses o algo así. Y Dios puso en nuestro corazón seguir. Y hasta el día de hoy escuchamos testimonios y testimonios de gente que por ahí le llegó el live. Pues transmitimos en 7 plataformas al mismo tiempo. Un reto, en el 2020 era un reto transmitir más de una plataforma. Hoy día ya es más fácil y tú sabes de esto, porque tú eres súper tecnológico. Pero me tocó aprender de todo, porque cuando uno es un ministro de alabanza, pues no necesariamente sabes de sonido, no sabes de luces, ni de cámaras, ni nada de esto, ni programas. Pero Dios ha sido tan bueno, ha sido tan especial con nosotros. Y pues ha sido un privilegio el poder guiar a mucha gente, no solamente a adorar al Señor, sino a retomar los caminos del Señor. Y muchos de ellos en TikTok, en Facebook, en Instagram, dicen, tenía años de no adorar al Señor y aquí estoy hoy adorándole, necesito regresar. Ese es el objetivo y seguimos conectándonos en todas las plataformas que podemos con ese mismo objetivo desde el día número 1. Wow, pues yo recomiendo que lo sigan en todas las plataformas, hagan la búsqueda. Y ahorita comentaste algo muy interesante, volver otra vez al Señor. Y ahorita que dijiste 4 años y medio y me puse a pensar que el tema de la pandemia nos hizo como olvidar que pues, realmente perdimos 2 años, ¿no? Perdimos entre comillas, ¿no? Porque aprendimos muchas otras cosas más. Pero esta cuestión de regresar al Señor, muchas veces nosotros como músicos, en lo personal soy músico también, y me ha tocado dirigir la alabanza muchos años en la iglesia, trabajar con equipos de alabanza. Me he dado cuenta mucho, Juan Carlos, que a veces pasa mucho tiempo en que los músicos viven desconectados, aún asistiendo a la iglesia, aún sirviendo, aún dirigiendo la alabanza. Pasa mucho tiempo, así como ahorita que dijiste 4 años y medio de repente, y me he dado cuenta porque ha habido vacíos en mi vida y también ha habido tropiezos en mi vida en los cuales me he apartado, no del Señor ni he renegado de Él, pero sí he vivido en un bucle tal vez de estar haciendo las cosas automáticamente y no darme cuenta que necesito buscar a Dios. Y ahora que dijiste 4 años, ¿cuántos de nosotros no volteamos hacia atrás y dices, bueno, hace cuántos años que no tengo un encuentro personal con Dios, que no tengo un tiempo con Él en el cual yo haya conectado, que Dios me haya hablado, me haya mostrado qué es lo que está esperando de mí, etcétera, ¿no? Entonces, quisiera que comenzáramos por ahí. Creo que la importancia de reconectar cada uno de nosotros como músicos, como líderes de alabanza, como ministros, como adoradores, creo que se ha perdido por el hecho de suplir una necesidad. No sé qué opinas con respecto a eso. Sí, querido Pedro. Yo creo lo primero es que nosotros como ministros en la iglesia, y hablo de ministros de todo tipo, porque la Biblia habla de diferentes servicios, dones, llamados, talentos, y a cada uno Dios le dio un don para servicio. Pero el asunto aquí es que a veces lo vemos como un trabajo o como un hobby, y esto no es un trabajo ni un hobby, esto es un llamado a servir, o sea, a ministrar. Eso es lo que significa la palabra ministerio, es servicio. Y muchos de nosotros como músicos que hemos sido llamados a ministrar con la música, a veces hemos entendido que nuestro trabajo, entre comillas, es llegar y tocar. Y llego, toco, canto, danzo, o pongo los diapositivas, o pongo el programa en la computadora, o pongo las pantallas, qué sé yo, lo que te toque hacer, y eso lo hago y me voy y ya cumplí. El problema es que tenemos que entender primero que esto es un llamado espiritual, que es un privilegio el poder servir espiritualmente a toda la gente que va a llegar a una congregación. Estamos hablando de las congregaciones, estamos hablando del servicio al Señor. Y es ahí donde los músicos nos podemos fácilmente desconectar de Dios y seguir muy activos en la iglesia. Ojo aquí, que puedes estar
el más activo, puedes ser el más activo en la iglesia, no perderte un servicio, estar aquí y allá en todos los quehaceres de la iglesia y no estar conectado con el Espíritu de Dios en la iglesia. Cuando entendemos que esto es una honra que nos da el Señor para poder servir en alguna forma en la congregación, entonces nos hace eso ver que necesitamos estar conectados al ADN de Jesús, al ADN de servir, ese ADN de que vengan, yo les voy a lavar los pies a los discípulos. Ese ADN es el que necesitamos desarrollar en todos los ministerios en la iglesia. Y por eso tienes razón, muchas veces paramos desconectados, desilusionados, confundidos y a veces hasta quemados, lo que se llama en inglés burned out, o sea, ya no damos más porque dimos todo lo que teníamos en nuestras fuerzas. Entonces es importante resaltar aquí que el servir en la iglesia es un llamado espiritual. Puede ser muy buen músico, pero si no entendemos que estamos con una guitarra, con un piano, con un micrófono o detrás de una computadora haciendo un trabajo espiritual, vamos a tocar vidas, vamos a ayudar a que algo pase ese domingo, ese miércoles, en esa reunión. Ahí entonces decimos, Señor, unge mis dedos para la batalla, unge mi boca, Señor, porque no soy yo, no es mi voz, no es mi garganta, no es mi don, es el don de Dios a través de lo que tú le estás dando al servicio en tu congregación, iglesia, ministerio, etc. Creo que ese es el principio a donde necesitamos conectarnos con Dios para entender este llamado. Pedro. Muy, muy cierto. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los pastores? ¿Qué hacen los líderes de alabanza? Incluso, ¿qué hacen los papás de músicos que están desilusionados, que están quemados, que están burnout, que están deprimidos? ¿Hay forma de ayudarles? Porque platicaba con otro amigo hace algunos días en otro episodio de este podcast acerca de la falta de paternidad y la falta también de que muchos de estos líderes de alabanza, músicos, adoradores, de guianza dentro de la iglesia, y también la falta de restauración en sus corazones o de tiempo para ayudarles. ¿Qué podemos hacer nosotros como músicos, si podemos platicar esa cuestión? Y también, ¿qué pueden hacer los pastores para ayudar a sus músicos a salir de esta situación? Porque es triste decirlo, pero no es algo que esté como en primer orden, ¿no? O como que esté en orden de importancia. Siempre es todo lo demás y al final, a ver, pues vamos a platicar, a ver qué tienes, qué te pasa, ¿no? Te platicaba mi historia, ¿no? Que cuando falleció mi mamá, un líder me dijo, ya, deja de llorar, ya se fue con el Señor, ya ha pasado 3 días, ya, échale ganas y vas adelante, ¿no? Y pues tratas de hacerlo, pero no es así, ¿no? No es tan fácil, ¿no? ¿Cómo puedes ayudarles? El problema de este asunto, querido Pedro, creo yo, es mi opinión, es que hemos visto la iglesia como una empresa, como un trabajo. Entonces, te exigimos y da lo mejor de ti, incluso muchas veces sin un estímulo económico. Algunos de los líderes, no solamente de música, sino líderes de la iglesia que dan todo su tiempo, pero tienen que vivir el día a día trabajando en otras empresas, porque en la iglesia se le exige mucho, pero no se les ayuda. Esto pasa con muchos músicos que a la larga tienen que tomar decisiones y muchas veces salen dañados porque no tienen una economía para sostener a su familia. Pero el problema de esto es que si vemos a la iglesia como una empresa y que yo le voy a exigir a mis trabajadores, los estoy usando sin salario. No sé si me explico. Incluso aunque le tuviera salario a un músico, tenemos que ver la iglesia como lo es. Es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, antes de ser mi músico, si fuera mi músico, es mi oveja. Si yo soy el pastor de la manada, de todas las ovejas, los que tengo cerca deberían de ser los más importantes. De tal manera, yo sé que en todas las iglesias nos pasa. Y no estoy criticando a ninguna iglesia ni a ninguna denominación, pero yo creo que nos ha faltado mucho de esto en todas las congregaciones, a todo nivel y en todo el mundo.
que hemos visto a los equipos de alabanza como aquellos que tocan música y a lo mejor en algún momento les voy a dar una ofrenda, si bien les va. Pero el problema es que son personas que han dado toda su vida, su talento, su llamado y necesitan instrucción de vida. Y es ahí donde el pastor, el líder, no necesariamente el pastor principal, pero los pastores de la iglesia necesitamos cubrir con el amor necesario para poder discipular. No tanto de que sea mi hijo, pero sí que sea un discípulo como yo lo soy. Si yo soy un discípulo de Jesús, necesito hacer discípulos, que ese es el primer llamado, el primer mandamiento, es ir y hacer discípulos. Pero entonces, eso ha sido uno de los problemas. Lo hemos hablado con muchas personas y contigo incluso, que llega un momento a donde ya no dan más y el músico se va y se desaparece. Y no solamente de la iglesia, sino incluso ya no va a ningún lugar a buscar al Señor, ya no ora, se desconecta totalmente porque salió mal, algo pasó. Sus expectativas quizá no fueron cumplidas y también hay muchos lados que ver aquí, pero lo más importante es que creo lo que tú hablabas, necesitamos volver a pastorear y volver a ser pastoreados. Yo siempre he dicho que los músicos somos los que necesitamos pastoreo más que cualquier otro. Somos de las ovejas a veces más complicadas, quizá por tener dones, talentos. A veces somos muy almáticos, muy sensibles, a veces demasiado sensibles. Por lo tanto, el músico necesita el pastoreo, y no solamente la instrucción, sino el amor, el ejemplo, el que se le tome en cuenta en todo. A veces solemos decir, yo necesito que todos mis músicos estén ahí sentados en la prédica. Sí, eso todo lo hemos escuchado. Ajá. Pero también el músico espera que cuando los músicos estén dirigiendo la alabanza a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, que el liderazgo y el pastoreo también esté ahí, levantando sus manos como todos los demás. Entonces es un tema que hay que hablarlo, porque a veces se exige de un lado, pero del otro no se corresponde con la misma intención, porque todo esto es espiritual. Los músicos no están entreteniendo a la gente. Esto no es un rompehielo, es la alabanza al más grande de todos. Y entonces necesitamos verlo como tal. Es algo espiritual y tenemos que cuidar a los que están ahí. Sí, yo creo que se nos olvida eso y bueno, yo no sin afán de criticar a ningún pastor de la iglesia, pero yo cuando me toca ir a visitar alguna que nos invitan a ministrar, una de las cosas en la que primero me fijo es si está el pastor presente durante el tiempo de la adoración o la alabanza, y cuando es así, pues obviamente hay una diferencia, ¿no? Y cuando están también los líderes. Y eso te habla mucho de lo que es la iglesia y de la forma en la cual ejercen su ministerio de la manera que yo creo que Dios busca que lo hagamos, ¿no? Pero bueno, decías ahorita acerca de la palabra de discipular, y acerca de eso, ¿cómo podrían hacerlo de una manera más práctica? A lo mejor a veces en este podcast tratamos de ser lo más claros a veces porque nos damos cuenta que la gente que es técnica y artística, que para mí eso es otro tema, me encantaría platicarlo otro día contigo también, que acerca de los equipos técnicos, que a veces se les toma en cuenta no solamente como técnicos, sino como artistas, pero para mí lo son también, los que hacen iluminación, los que arman todo el tema de las escenografías, los que hacen edición de video, los que hacen los gráficos, ¿no? Y para mí todas estas personas también es importante tomarlas en cuenta, y creo que la palabra discipular a veces es un poquito polarizante. Me explico. A veces pensamos que discipular es estar encima de alguien a todas horas, ¿no? O manipularlo. O manipularlo. No quería usar la palabra, pero hermano, usted la dijo. Claro. Ahí está. No, ya la soltamos. O manipularlo, o ser manipulado, ¿no? Y creo que es una línea muy delgadita, pero
creo que ese balance lo trae el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo hacerlo como pastor hacia los músicos? Porque a veces también los pastores, y vamos a ser sinceros, por eso decía de la claridad, ¿no?, de las cosas, a veces la posición de pastor se malinterpreta mucho y se ejerce como una posición inalcanzable, ¿no? Así de, no, pues imagínate que mi pastor me discipulara, pues ya ni mi nombre se sabe. Dicen el del piano o el del bajo o el de las luces, ¿no? Pero no saben cómo me llamo, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías tú decir, bueno, un tip que les doy a mis amigos pastores o líderes, incluso líderes de alabanza, cómo discipular a tus músicos que se sienten así, que se han sentido tristes, que no se sienten parte, que se sienten huérfanos? ¿Cómo poderles ayudar? Esto va en relación, creo yo, al tipo de iglesia que tengas, porque obviamente un pastor que está pastoreando una iglesia de 10,000 miembros, no esperamos que él personalmente pastoree a los 10,000 miembros, ¿verdad? Pero si es una iglesia de 100 personas, el pastor tiene la opción de pastorear. ¿Qué es pastorear? ¿Qué es discipular? Para mí esa palabra es relacionarse, influir con relación, tomar tiempo. Por ejemplo, pregunta a un pastor cuántas veces has ido a un ensayo de músicos, a un ensamble, a un ensayo, a un estudio. ¿Cuántas veces el pastor llega y les dice, miren, quiero darles una clase de la Biblia un sábado por la tarde, vénganse, vamos a tener una reunión en mi casa? ¿Cuántas veces el pastor, el líder, y no necesariamente tiene que ser el líder principal de la iglesia, vuelvo y repito, pero el que esté a cargo, el que tenga ese llamado de pastoreo y te diga, mira, vamos a tener una tarde de café y vamos a hablar un rato de temas que necesitamos ver estas canciones? Eso es discipular, es caminar con los músicos, es vivir con aquellos, no solo músicos, todos los que estén en el ministerio de alabanza, todos los que estén en el ministerio del domingo en la mañana, ahí ministrando. Yo creo que ahí ese es un buen comienzo de relación. Sin embargo, también esto tiene que ver con el ADN de cada una de las personas que creen adorar al Señor. Por ejemplo, yo siempre he predicado y he dicho y enseñado que el líder de alabanza de la congregación no es el músico principal, o el director de alabanza, o el pastor de alabanza. Los términos varían. Para mí, el líder de alabanza de la congregación es el pastor, o los pastores, porque tú lo dijiste hace un momento. Como es el pastor, así serán las ovejas. Toda la gente, cuando estén adorando, en algún momento van a buscar al pastor. ¿Dónde está el pastor? El pastor principal, o el pastor segundo, o los que son líderes principales. Y si resulta que los pastores no están, sino solo llegan cuando les toca predicar, entonces la gente ya sabe que para ellos no es importante el tiempo de adorar. O probablemente se cree que el pastorear o el liderar, ya a ese nivel ya no necesito adorar. Entonces se complica el asunto. No podemos tener una iglesia adoradora si los líderes de la iglesia no son adoradores. Y ahí entonces empieza un respeto mutuo a lo que hacen los del equipo de alabanza y los del equipo de adoración y danza y todo lo demás. Y creo que la relación es un buen paso, pero también hay que transmitir la visión de lo que los líderes quieren de cada iglesia, porque pues nosotros conocemos que hay muchísimas denominaciones, muchísimas iglesias, y no todas son de la misma talla, forma o estilos. Entonces el pastor necesita sentarse con su equipo de alabanza y decir, miren, yo siento que esto nos falta un poquito aquí. O estas canciones, si ustedes pueden cantar esto, el otro, o tratemos de evitar esta canción que yo creo que no va con lo que nosotros creemos, etcétera, etcétera. Y no tener esos momentos complicados, como algunos de los memes que quizá ya hemos visto, que el pastor en público reprende a los músicos y los manda al infierno. Yo creo que eso es lo que necesitamos entender, que hay cosas prácticas que nos van a hacer un equipo con los pastores, con los líderes. Y difícilmente un equipo que está siendo cuidado así, difícilmente ese equipo se va a ir o le va a dar la espalda en algún momento a un líder, porque ese cuidado se estima mucho. Cuando no hay ese cuidado, cuando no hay ese discipulado, cuando no hay ese interés, pues para el músico dice, bueno, ya aquí, a mí nadie me tomó en cuenta, así que mejor me voy y tal vez en otro lado encuentre mi lugar. Entonces la relación con el liderazgo
de la iglesia. Para mí es lo más importante en un equipo de alabanza. Muy cierto, y creo que también es importante porque tampoco es el tema de poner a los músicos, directores de alabanza, adoradores o los que sirven en la reunión del domingo como las víctimas, ¿no? de la iglesia o de los pastores, pero sí como entender, ¿no? que hay momentos en los cuales sí hay una necesidad, ¿no? de que haya una conexión entre pues el liderazgo hacia las ovejas, que en particular en este caso, pues son personas o somos personas diferentes, muy sensibles y con necesidades. Ahora, ¿hasta cuándo crees que es un momento de un adorador o alguien que sirve en cierta área en su iglesia que ya está a punto de explotar o ya explotó, ¿no? ¿Cómo podrías tú darle un consejo a alguien que está escuchando esto y que dices, bueno, sabes que yo me siento totalmente quemado, ya no puedo ir más adelante, ya no tengo ganas de hacerlo, lo hago porque simplemente siento que Dios no me ama si no lo hago, me siento cansado, me siento cansada, me siento desilusionado, siento que mi corazón está herido por ciertas situaciones? ¿Cuál crees que sería para ti el consejo para que tomara esta persona alguna decisión con respecto a ello? Porque muchas veces creo que nos escondemos detrás de nuestro servicio. Y creo que ahí nos mantenemos porque creemos que es la única manera que podemos agradar a Dios. Incluso de personas que viven en constante situación de pecado, en constante situación tal vez hasta en adicciones y cuestiones más fuertes, que no dejan de servir porque es el único hilito que los tiene agarrados con la iglesia, ¿no? Ahí estás. Ese es el punto que quería tocar, Pedro. Si me permites, yo creo que otra cosa que hay que hablar del pastorado o del liderazgo o de la influencia de un líder sobre mi vida es que la guianza hacia una vida íntegra, sana, santa, de buscar esa santidad, ese amor al Señor, también nos va a evitar el sentirnos mal, sentirnos culpables. Entonces estar sirviendo y desgastándome porque yo estoy mal y no me han dicho cómo hacerlo mejor. No sé si me explico. Sí. Yo creo que hay una responsabilidad, no solamente de tomarte en cuenta, de cuidarte, de amarte. Esa es una parte. Pero también la parte espiritual, donde, mira, creo que esta relación que estás teniendo no está bien, yo te aconsejo, ¿verdad? Tampoco manipular a la persona, pero sí aconsejar. Y la palabra habla muchos acerca de esto, del liderazgo, de tomar esa postura, de poder reflejar las escrituras, que para eso las tenemos, no solo para cantarlas, las tenemos para vivirlas. Entonces, esas dos situaciones van de la mano. Que haya relación con el liderazgo, pero también que haya esa comunión de exhortación, de ejemplo, a donde las cosas espirituales van a tener un efecto espiritual cada domingo, porque los que están ahí cantando están esforzándose para ir más y más con el Señor. Ahora, ¿cómo puedo ver yo que un músico ya está, la olla está por explotar? Bueno, sus conversaciones van a ser tóxicas, van a empezar a hablar mal de lo que está pasando. Eso es uno de los factores que empiezan a divulgar cosas con su gente, con su familia. Yo no estoy de acuerdo con esto, ya me cansé de este, o fulano de tal no sirve, o este. Entonces esas palabras empiezan a ser comunes porque llegó el momento donde ya no tengo la razón correcta para estar sirviendo. Entonces tenemos que volver otra vez al asunto. Estamos llamados a servir. Cuando entendemos ese propósito y cuando se nos ha enseñado que estamos llamados a servir, entonces nos quitamos esa plataforma artística de que yo estoy para que me vean y para que escuchen mi talento. Porque ese es el otro extremo. Que quizá algún músico tiene esa expectativa de que yo voy a usar la iglesia para que me vean, para que vean que yo compongo bien, que canto bien, para que cuando yo lance mis proyectos, ojalá el Señor me haga resaltar y yo pueda ser lanzado a la nación. Hay gente que piensa así. Entonces ahí ya empezaste con el pie izquierdo, porque el objetivo tuyo
es usar la iglesia como un trampolín y no realmente servir a lo que Dios te llamó a servir, a quienes te llamó a servir. Cuando entendemos que es un servicio, hayan ahí 100 o hayan 100,000 personas, no debería de cambiar mi corazón ni mis motivaciones para estar ahí. Por supuesto, sigo necesitando ser pastoreado, sigo necesitando ser corregido, pero mi corazón está firme en que yo nací para servir. Entonces, cuando yo me bajo de la plataforma, sea que yo toqué guitarra, hice esto o el otro, lo que sea que hice, mis expectativas son que el Señor haya cumplido el objetivo ese día en lo que yo pude colaborar. Entonces, cuando esas palabras empiezan a salir y ya no tengo ganas, esto se sale de control. Y paso siguiente es que esta persona toma una decisión abrupta, no le dice nada a nadie y se va. Si está casado, se lleva a su familia, probablemente se van a otra iglesia y probablemente si sigue el mismo patrón, va a pasar en determinado tiempo otra vez lo mismo. Hasta que alguien se siente con las personas y les diga, mira, yo estoy aquí para ayudarte. Lo primero es lo primero. Estamos aquí para servir. Y en ese orden de cosas, el corazón puede ser restaurado. Pero si no hay ese tipo de restauración que honestamente yo lo he visto muy pocas veces. Conozco a mucha gente, muchos músicos, infinidad de músicos que sirvieron en la iglesia y ya no están en la iglesia. La mayoría quizá no entendió que era servicio, pero también no tuvieron pastorado. Entonces, esos dos factores creo que yo los resaltaría aquí. Número 1, tener claro que somos gente de servicio, como el que cuida las puertas, como el que ayuda con los niños. Somos servicio, nacimos para eso. Y número 2, ser discipulados, ser amados en la corrección con los líderes y tener esa protección y que a veces se me jalen las orejas. Eso es bueno. Que a un músico le digan, mira, tienes que corregir esto se ve mal, está mal. ¿Cómo está tu corazón? Cuando se empiezan a meter en tu corazón así, es que hay alguien que está interesado en ti. Y aunque a uno a veces le cae mal, como decimos, o humanamente hablando, a mí esto no me gusta, que me digan lo que tenga que hacer y lo que tengo que cambiar. Pero ahí está el principio de poder caminar una vida cristiana y poder servir mejor a todos los demás. Yo creo que esos son los dos factores, Pedro, que yo resaltaría para que un músico pueda tener una vida normalmente sana, sirviendo, independientemente si te dan una ayuda o no te la dan, si tienes un sueldo o no. Eso dependerá ya de muchos factores, porque tú sabes, aquí en Estados Unidos hay iglesias que tienen salarios a los músicos, a los que hacen sonido, pero hay iglesias en Latinoamérica que nunca les dan una ofrenda. Y está bien si la persona... Es decir, si todas las reglas del juego están claras y yo estoy hecho para servir, no tendría ningún problema. El problema es cuando yo espero algo que la iglesia no me puede dar a mí. Entonces ahí está el conflicto. Por eso el discipulado, el hablar con los pastores, aunque no sea el pastor principal, pero hablar y decir, mire, yo tengo necesidad, no sé qué voy a hacer. Voy a tener que ir a un piano bar y a tocar en un piano bar, que no tengo otra forma de sostener a mi familia. Eso hay que hablarlo. A lo mejor el pastor te dice, no, mijo, no te vayas para allá, yo te voy a ayudar. Pero si no lo hablas, quizá el pastor nunca se va a enterar. Entonces ahí es a donde tenemos que tener esa comunicación, esa comunión. Discipulado y servicio. Esas son las dos palabras que... Wow. Y es cierto. O sea, el tema a veces es que a veces llega el momento en el cual, como músico, adorador, o gente que sirve en cualquier área, ¿cuál crees que tú sería el momento en el cual pueda decir alto, decir necesito ayuda? A veces muchas de las personas necesitan tocar fondo, otros no, a lo mejor se dan cuenta antes, pero muchos de ellos a lo mejor
incluso escuchando lo que están escuchando ahora, se están dando cuenta de que necesitan ayuda, que están heridos, que necesitan ser restaurados. ¿Cuál crees que sería el primer paso de alguien que se siente así para buscar ser sanado, para buscar ser restaurado? ¿Y qué deben de hacer? Obviamente, además de arrepentirse, ¿no? Porque muchas veces están heridos porque o hay falta de perdón hacia alguien o hay pecado en sus vidas que los ha estado pues menguando hasta llegarlos a tener en esa situación. ¿Cuál sería el paso a tomar que pudieras compartirnos para todos nuestros amigos que a lo mejor han vivido o conocen a alguien también que está viviendo algo, que puedan aconsejarles para salir? Sí, mira, hay un capítulo y versículo que a mí siempre me ayuda mucho en Jeremías, capítulo 6, verso 16. Y este sería el consejo que yo le daría a todos los que están sintiendo esto. Número 1, hagan un alto, paren. Es bueno parar, es bueno decir, bueno, voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo un tiempo porque quiero buscar del Señor y ver si realmente yo estoy haciéndolo de la forma correcta o lo estoy haciendo en piloto automático porque me dijeron que lo hiciera. Jeremías 6 dice que el Señor dice, párense, paren en los caminos, paren. Y miren, y pregunten, miren qué sabiduría. Y eso es lo que tenemos que hacer muchas veces y no nos animamos a hacer. Seguimos, y a veces creemos que eso es ser seguros y tener fe. No, pero es que está bien parar, hacer un alto y preguntar. Y esto tiene que ser con gente que está espiritualmente mucho más arriba, digámoslo así, por decirlo de alguna forma, o que me pueden influir de una buena forma que yo, que estén arriba de donde yo estoy. Entonces, ahí es a donde yo creo que podemos parar y preguntar y acercarte a un líder que tú tengas confianza de tu iglesia, ahí donde estás sirviendo, y decirle, mira, tengo este conflicto, te lo tengo que traer a ti, y es esto. Tengo conflicto con esto y con lo otro y con esto y con lo otro. No estoy conforme con esto. Quisiera que me explicaras cómo funciona eso. Y de repente, esto que tú traes hace que otros también puedan ser transparentes con lo que están sintiendo. Y algo muy bueno puede salir de estas reuniones. Con el espíritu correcto. Escucha, entonces dice, pregunta por la senda antigua. ¿Cuál sea el buen camino? Dice la palabra, Jeremías 6. Y andad por él y hallaréis, escucha esto, hallaréis descanso para vuestra alma. El problema es que a veces estamos tan cargados y nuestra alma está tan cargada que ya no ministramos nada. Es más, ministramos esa frustración. Cantamos, tocamos, hacemos lo que hacemos en la computadora, en las gráficas, lo que sea, y lo hacemos con ese rollo que tenemos en el alma, porque el alma lo transmite todo. Para mí ese consejo sería, deja de hacer lo que estás haciendo automático. Habla con alguien, sácalo, y entonces algo muy bueno puede pasar de todo eso. También está la posibilidad de que el liderazgo no lo entienda y te diga, bueno, pues si quieres seguir, sigue aquí, si no, no. Bueno, pues ya será cuestión de que después uno puede decidir. Pero abrir tu corazón, hacer el alto. Y cuando habla aquí de la senda antigua, muchos creemos o hemos entendido que esto significa retroceder y volver a los cantos. No. Lo que está hablando aquí, la escritura, es de volver al camino correcto, a donde empezó todo, a lo genuino por lo cual nosotros hemos estado aquí años y años y años creyendo que el único digno de recibir gloria es Dios, es Jesús a través del Espíritu Santo. Pero entonces todos los que estamos involucrados en esto necesitamos entender cuál es el buen camino y caminar por él, para que entonces cuando venga un pastor, un líder, un maestro, alguien que es muy usado por Dios, algo así como Eliseo, como Elías, como alguien muy espiritual, y te diga, ahora tráigame un tañedor. Eso está en el segundo libro de Reyes. Y le digan, tráigame un tañedor, porque yo quiero empezar a ministrar.
y este tañedor, o sea, el músico o el intérprete, empiece a tocar y el Espíritu del Señor venga sobre la persona y ministre impresionantemente. Eso puede pasar, claro, pero primeramente tienes que parar, tienes que revisar en tu corazón, háblalo con los tuyos si eres casado, con tus padres si eres soltero, háblalo con alguien. El problema es que muchos de los músicos somos introvertidos en estas cosas y no lo hablamos con nadie, y si lo hablamos ya lo hablamos en mala onda. Entonces tenemos que aprender a conversar, a sacar estos temas. Y yo sé que el más interesado en todo esto es el Espíritu Santo, porque Él siempre está trayendo la convicción a nuestro corazón de que necesitamos ser mejores cada día. Y para eso el Señor nos dejó el Espíritu Santo, para estar así. Así es, así es. Y creo que yo añadiría nada más a esta excelente explicación el hecho de que si tú te encuentras en una situación así, la solución no es cambiarte de iglesia. La solución no es irte a buscar otro lugar a donde sí te entiendan, a donde sí apapachen, porque no lo van a apapachar. Posiblemente llegas, tienes talento, tienes dones y van a decir, adelante, sirve porque necesitamos músicos. Pero cuando verdaderamente se topen otra vez con el problema que no has resuelto, vas a terminar dañando tu corazón y vas a terminar dañando el de tu familia y dañando también el corazón de otras personas. Así que creo que es momento en que decidas tomar la decisión, valga la redundancia, de cambiar. Y creo que es rendirnos delante del Señor, permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones, hagamos este alto que nos platica Juan Carlos y que nos volteamos hacia el Señor. Y si como pastores estamos olvidando a nuestros músicos y no les estamos dando un seguimiento, pues creo que esta palabra, este podcast llegó a tu corazón como pastor. Comienza a hacerlo. A lo mejor lo único que hace falta, a lo mejor ya también haces reuniones con ellos, hablas con ellos acerca de la palabra, pero nunca los has invitado al cine o los has invitado a una pizza o has convivido con ellos como lo hacía Jesús, ¿no? Y el discipular, creo que también uno de los ejemplos que nos dejó Jesús es el convivir, el tener relación, como dice, nos comentó Juan Carlos. Entonces, creo que es algo muy importante que tenemos que comenzar a hacer como pastores y como servidores dentro de la iglesia, empezar a romper con esas barreras que nos han estado separando y que han estado dando a luz estas problemáticas en los corazones tanto de los líderes como también de los que sirven en estas áreas, ¿no? No, y la otra cosa es que a veces como pastores, ahora me pongo como del lado del pastor, del líder, a veces creemos que suena muy espiritual decir, no, aquí el que quiere estar está porque está, y aquí no necesito estar apachando a nadie, y si no van a venir otros músicos. Eso suena muy autocrático y no suena como Jesús, porque Jesús se invirtió en aquellos a quienes llamó. Por supuesto, Él les dijo, síganme, yo lo voy a hacer pescadores de hombres, pero Jesús invirtió su vida en ellos. Así es. No solamente les dijo, hagan esto, hagan lo otro. Yo no creo en liderazgo truenadedos, de aquellos que están solo tronando dedos y sí, ven aquí, haz esto y haz lo. No, Jesús jamás fue así. Jesús se metía de tal manera en el corazón de la gente que Él veía la pequeña necesidad que había ahí, y cuando hubo necesidad de comer, les dio de comer. Y cuando hubo la necesidad de orar, vamos a orar. Y cuando hubo que lavarle los pies, les dijo, a ver, todos, vamos a lavar los pies. ¿Y cómo, Señor? Claro, ese es el tipo de liderazgo que necesitamos, ser compasivos, ser comprensibles a que toda la gente que está trabajando para el Señor en la iglesia, que yo pastoreo, si yo soy líder, necesitan recibir la instrucción que Jesús les podría dar a través de mí. Entonces, creo que es el momento de poder ver ambos lados y decir, Señor, ayúdanos y danos sabiduría para poder entender que cada quien necesita este tiempo de restaurarse. Esta es una restauración realmente. Y cuando vemos todo lo que está pasando hoy en el contexto de la música, creo que entendemos por qué hay una industria que se ha salido totalmente de este concepto, porque ha dicho, no, yo lo que necesito es ver mis necesidades y que lo demás se haga del otro lado. Y la iglesia se ha divorciado de la industria diciendo, no, esta es otra cosa. Entonces están como peleados, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que entender
que Dios está trabajando en el cuerpo de Cristo. No solamente en un pedazo del cuerpo, en todo el cuerpo. Y necesitamos ser muy sabios para poder entender lo que Dios está haciendo en las congregaciones. Y esto de la pandemia y todo lo que pasó y lo que hablamos al principio, solamente vino a reflejar lo que ya había ahí. Sí, y mucha gente se fue. ¿Y por qué se fue toda la gente? Bueno, ya no volvió la gente. ¿Y qué pasó? Ahí estaba el problema. Lo que pasa es que nunca lo confrontamos. Ahora estamos tratando de arreglar muchas situaciones y necesitamos llegar a la sabiduría del Señor y decir, Señor, ayúdanos a los músicos y a los pastores y a todos los que hacen arte en la iglesia, porque necesitamos la sabiduría de Dios para tocar estos temas y hacerlo de la mejor forma. Así es. Pues qué a gusto se platica contigo, Juan Carlos, y cuánto hemos aprendido en este episodio. Muchas gracias por compartirnos lo que nos compartiste hoy. Y bueno, les recuerdo que para todos nuestros amigos que están viendo el video, pues ahí abajo pueden ver, abajo de su nombre, su Instagram oficial, pero para los que lo escuchan es @JuanCarlosAlvaradoOficial. Así que síganlo, por favor. Y no sé si tengas algún comentario adicional para nuestros amigos que nos escuchan acerca de lo que estás haciendo y acerca del tema que hablamos. Este es tu podcast. Ayúdame a cerrarlo, por favor. No, pues mira, primero agradecerte y felicitarte por todo tu aporte a la iglesia, en general al cuerpo de Cristo, Pedro. Yo incluso te he pedido consejo a ti en algunas cosas técnicas, porque creo que los dones son oportunidades de Dios para servir a otros, y tú lo has hecho de una manera muy linda. Nos conocimos allá en México, ¿te acuerdas cuando hablamos, estuvimos conversando? Y quiero pues felicitarte y agradecerte por todo lo que estás haciendo en el cuerpo de Cristo. Número 2, quiero decirles que tenemos ya casi 40 años de estar aprendiendo en este tema. Y tanto siendo como pastores, pues estuvimos pastoreando en Palabra en Acción desde los 80 y picos. También como del lado del Ministerio de Alabanza, hemos aprendido que seguimos aprendiendo. Y lo voy a repetir. En esto nunca vas a dejar de aprender. Siempre estamos aprendiendo alguna cosa de lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo. Las redes, todo lo que es tecnología. Bueno, aquí está Pedro, que es una de las voces que está trayendo este refrigerio a todas las iglesias y congregaciones. Pero creo que también espiritualmente hay muchas cosas que Dios está haciendo, como lo que hemos hablado hoy. Así que mi oración es que esto nos pueda servir a todos. Seguimos aprendiendo. Ahí estamos en las redes para los que quieran conectarse a los martes, jueves o sábados. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Porque creo que hay mucha gente allá afuera, en las redes, que necesita una oportunidad. Gente que ya su corazón se enfrió, pero todavía hay ahí una pequeña esperanza, que el Señor puede tocar sus corazones y regresar a los caminos de Dios. Y pues para mí será un honor tenerlos el día que ustedes puedan entrar. Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad, y aquí estamos para servir. Muchas gracias a ti. Y bueno, esperamos poder hacer más cosas juntos, aunque sea así de lejitos. Esperamos vernos también para poder Pronto sumar esfuerzos y poder hacer más cosas para el Señor. Gracias a todos los que se conectaron, y les recordamos que pueden descargar este podcast en cualquiera de las plataformas. Pueden entrar a nuestra plataforma también de tecnoiglesia.com. Ahí pueden recibir ayuda técnica en las áreas que ustedes quieran. Les recordamos que estamos para ustedes 24/7 trabajando, y oramos por sus ministerios, y les agradecemos también por el servicio que ofrecen tanto a su iglesia, sus pastores, como los pastores hacia sus ovejas, y por supuesto por servir a Dios con todo su corazón. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Nos vemos, Juan Carlos. Gracias, Pedro. Dios te bendiga.